Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Algunos me pudieron ver cuando estuvimos en el cursillo de ingreso, aunque sea un ratito. Para otros puedo ser una cara nueva. Mi nombre es Sandra Gómez. Conmigo van a tener esta materia que es Psicología y Educación. El año que viene probablemente tengan didáctica general y en cuarto año nos vamos a volver a ver en otra materia que es trabajo de campo. Bueno, quería darles la bienvenida. Ya hemos estado trabajando en la actividad diferida 1 y en la tarea comodín, y ahora les he preparado una segunda tarea en donde nosotros vamos avanzando en lo que es la programa de la asignatura, combinando con otras temáticas que se corresponden con el proyecto institucional de APE, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito a desarrollar un tema específico que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Muy bien. Nosotros tenemos una psicología y educación, no es una psicología de la educación, esta denominación no es casual, es una materia que trata de dar cuenta de dos campos, uno que es el campo de los aportes que ha hecho la psicología, para pensar específicamente el campo nuestro, que es el campo educativo, en el ejercicio de la docencia, para lo cual ustedes se están preparando, ¿sí? Nosotros vamos a poner el acento en esta materia fundamentalmente en los procesos de aprendizaje, y estuvimos viendo que para pensar al sujeto en situación de aprendizaje nosotros vamos a tener en cuenta aspectos de su subjetividad, de cómo se ha socializado, todo ello para poder dar cuenta de cómo construye el conocimiento este sujeto que en la escuela o fuera de ella, tiene la intención de conocer, o nosotros tenemos la intención de que aprenda, ¿sí? Para eso nosotros vamos a hacer un recorrido por el programa que va a empezar dando cuenta de algunas teorías psicológicas que han hablado sobre aprendizaje. Una de las primeras teorías que nosotros vemos, que se corresponde con una primera parte del siglo XX, es la teoría conductista. ¿Por qué nosotros vemos esta teoría? No porque necesariamente nos vayamos a identificar con los presupuestos de esta teoría, sino porque ha impregnado fuertemente muchos otros desarrollos en el campo educativo, específicamente en el campo de la didáctica, y porque también de alguna manera tiene presencia en los discursos que se usan en la escuela, ¿no? Entonces esa primera es la que hoy vamos a desarrollar un poquito, que tiene como dos momentos, la primera etapa que se habla de conductismo y una segunda etapa que se habla de neoconductismo. Neo significa nuevo, es decir, como una nueva manera de pensar esta primera teoría conductista. Luego vamos a ver el cognitivismo inicial, ese que se empieza a armar en la década del 50. Vamos a ver cómo se pensaba esto del aprendizaje humano. También vamos a ver los aportes que hizo Vygotsky, que estudia los procesos psicológicos superiores y también da cuenta de cómo el sujeto aprende, que es una teoría que nosotros vamos a ver, le vamos a dedicar bastante tiempo para finalmente trabajar un poquito lo que es la perspectiva constructivista, y ahí nosotros vamos a ver, cuyo representante fundamental es Jean Piaget, al cual vamos a dedicar más tiempo. Incluso si ustedes observan en la placa, yo se los he destacado con una flecha amarilla. Sin embargo, también vamos a ver los aportes de Ausubel, que ha sido un lector, un estudioso de Piaget, y nos da bastantes elementos para pensar el aprendizaje en el aula. Y otro autor, que es Jerome Brunner, que va a tener lecturas tanto de Piaget como de Vygotsky. Bueno, ese recorrido nos va a llevar un tiempo, pero bueno, hoy vamos a empezar con este primer abordaje, trabajando un poquito qué es esto del conductismo. Muy bien, el conductismo es una teoría del campo de la psicología que trata de dar cuenta de aspectos ligados al aprendizaje, ¿sí? Nace en Estados Unidos, su precursor o el que piensa este proyecto de investigación psicológico se llama Watson. Y lo que tiene el conductismo es que un proyecto de investigación que no piensa necesariamente en las aulas, pero que nos ayuda luego a pensar lo que sucede en las aulas. Muy bien, ¿cómo surge este proyecto?
nosotros tenemos que pensar que hasta ese momento el modelo de ciencia o el modelo de aquel conocimiento científico que se iba a considerar válido venía del campo de las ciencias naturales. Es decir, que cuando los investigadores querían construir conocimiento científico, tomaban el modelo científico y metodológico que usaban las ciencias naturales. Entonces Watson en Estados Unidos, él dice que la psicología hasta ese momento venía estudiando procesos internos, lo que le sucedía a las personas, o la forma en que aprendían en función de cuestiones internas que no podían ser medidas, que no podían ser cuantificadas, que no se podían controlar en situación de laboratorio. Entonces él quería crear o ofrecer una posibilidad de un proyecto de investigación en la psicología que tomara como modelo científico el de las ciencias naturales, y por tanto él dice, bueno, ya la psicología no va a poder estudiar la mente, los procesos internos, como lo venía haciendo a partir de métodos introspectivos, que el sujeto da cuenta de lo que le pasa, de lo que siente y de lo que piensa, sino que tiene que cambiar de objeto de estudio, tiene que buscar otra forma de construir teoría. Y entonces lo que él propone es este proyecto que se denomina conductismo, y se denomina así porque ese objeto de estudio, que puede ser controlado con variables, medido, observado, probado en situación de laboratorio, como hacen las ciencias naturales, van a ser las conductas. No cualquier conducta, sino aquella conducta que él, de alguna manera, como investigador, Watson puede controlar. De esta manera, esa teoría, o él presuponía que ese proyecto iba a poder dar lugar a una psicología que se entendiera como una ciencia predictiva, que a su vez fuera teórica y aplicada, ¿sí? Antes de Watson va a haber un antecedente, que es Pavlov, que es un fisiólogo ruso, o sea, también viene del campo de las ciencias naturales, y él había empezado a investigar qué pasaba cuando uníamos un estímulo y qué respuesta se producía. Y entonces en esa idea él no estaba preocupado específicamente por una teoría psicológica, pero estudiando con animales, él encuentra algo que le va a dar la base a Watson para pensar su teoría del aprendizaje. Y entonces Pavlov lo que decía era lo siguiente: si cuando yo le ofrezco alimentos a un animal, a un perro, como vemos en las figuras, le ofrezco comida y por supuesto tiene hambre, la respuesta natural es que cuando mira la comida y si tiene hambre es que el perro salive, produce saliva, por efecto del estímulo de la comida genera esta respuesta de salivación. Lo que va a hacer Watson es unir dos estímulos, el alimento con, por ejemplo, el sonido del diapasón o de una campanita, y entonces cada vez que alimentaba al perro ponía la comida y hacía sonar la campanita para que se produjera una asociación entre el estímulo de la comida y el estímulo de la campanita. Lo que va a encontrar Pavlov, que después de muchas veces de repetir esa situación, uniendo un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado, es decir, la comida con la campanita o diapasón, como ustedes ven en la imagen, le va a retirar la comida y solo le va a hacer sonar el diapasón, la campanita. Y lo que va a observar es que ha habido ahí una respuesta aprendida en el perro, ¿no? Que tiene que ver con la asociación de esos dos estímulos. Entonces, aun cuando no haya presencia de alimento, cada vez que él hacía sonar esa campanita, el perro salivaba. Entonces, lo que va a mostrar Pavlov es que una respuesta fisiológica, que es salivar cuando se ve la comida, ahora el perro salivaba en presencia de la campana y sin que estuviera la comida. Ese modelo, estímulo y sumado a otro estímulo que genera una respuesta distinta, que sigue siendo fisiológica, pero que no está ligada al alimento,
va a dar cierta base a lo que va a ser el proyecto de investigación de Watson, que está del otro lado del océano, en Estados Unidos, y que es este proyecto del que hablé hace un ratito, que es el conductismo. Entonces, para Watson, el objeto de estudio va a ser esa conducta observable, va a poner en situación de laboratorio una serie de estímulos y los va a condicionar, los va a unir con otros estímulos para ver de qué manera se reacciona en situación de laboratorio. Va a estudiar principalmente con animales, va a tener solo un experimento con un niño que se llamaba Albert, tratando de generarle algún tipo de respuesta aprendida, ya lo vamos a comentar en la siguiente clase. Este proyecto de investigación conductista rechaza el estudio de los procesos mentales, no es porque no existan. De hecho, Watson dice, bueno, obviamente que hay procesos internos, pero como yo no los puedo estudiar del mismo modo que se estudian los objetos o los fenómenos de las ciencias naturales, porque si los estudio no estoy haciendo ciencia, entonces los abandona y elige como objeto de estudio las conductas observables. Él va a decir que todo conocimiento, o digamos, toda apropiación de conducta es adquirida, no hay nada que venga desde el nacimiento, entonces dice no hay capacidades innatas, nos está diciendo que todo lo que aprenden las ratas, los animalitos, y en algún sentido él después quería pensar también en el ser humano, es producto de algún estímulo específico que hace que esa conducta se aprenda, ¿sí? Entonces ahí en la placa ustedes leen que las conductas se aprenden por ese condicionamiento externo, y sobre esa base él pensaba, ¿no?, que una batería de estímulos podían generar determinados aprendizajes. Cuando nosotros lo llevamos a la escuela, este modelo de alguna manera permitía pensar que si yo elijo bien los estímulos, voy a generar que los niños aprendan determinadas cuestiones. Lo que sucede de manera sintética es que eso que él alcanzó a explicar era muy básico, tenía algún valor para pensar la conducta animal, pero poco aporte para pensar fundamentalmente lo que es el conocimiento humano. Bueno, nosotros acá vemos esta primera partecita de lo que es el conductismo. Vamos a continuar en la siguiente tarea diferida, ganando un poquito más de profundidad en lo que es este conductismo y qué sucede con esta teoría que empieza a circular y qué se toma de esto cuando después aparece otro investigador u otro científico que se llama Skinner y que le agrega a este modelo teórico, a un estímulo y una respuesta, premios y castigos, algo que circula mucho en los procesos de aprendizaje humano. Entonces ahí, bueno, los vamos a desarrollar, los vamos a cuestionar y vamos a trabajar con una cantidad de ejemplos que nos permitan pensar el aprendizaje en el contexto de las aulas. De nuevo, bienvenidos y seguimos trabajando.